El momento de la verdad. A ver si arranca hoy. Tengo mis 2 relés quemados y con eso vamos a intentar que arranque. Bueno, todo depende si funciona el relé. Bueno, el relé está quemado. No creo, o sea, es pedirle a la Sayoneta que colabore. A la Sayoneta. Pero estamos en medio de la nada. Ver, mira, para que vean dónde estamos, aquí, en medio de la nada. Con los amigos de Creciendo en el Camino. Y por aquí viene la policía. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Justo llegan, mira, pues nos tienen que remolcar. Pues esperemos que no, de momento vamos a confiar que se pone de primeras. Venga, Dale, la he calentado como 3 que veces. esto se va a poner. 1, ¿Funcionó la lucecita? 3. Con la Sayoneta llegaremos hasta Alaska y más allá. Queremos furgo, furgo, queremos furgo en ruta. Bueno, esta mañana saliendo de Santa Rosalía hemos tenido un pequeño problema con el arranque y es que la furgo no quería arrancar. Este relé se nos había estropeado y lo cambiamos por ahí por La Paz. Porque se había quemado, el tema es que se ha vuelto a quemar y pues esta mañana no arrancaba, al final pusimos el relé antiguo, el que se había quemado y con ese pudimos arrancar. Tenemos 2 relés quemados. 2 relés quemados. Y cambiando entre uno y otro hemos conseguido arrancar porque la Sayoneta no quería marchar de Santa Rosalía. Entonces ahora hemos llegado hasta Guerrero Negro, hemos hecho que unos 200 kilómetros. Sí. Y el problema es que no sabemos si cerramos la furgoneta ahora que hemos parado para poner gasolina, porque si no, no podemos seguir, si vamos a poder volverla a encender. Hemos parado, pero no he parado la furgo porque me da miedo. No, pero va, la paro. Y si no, ya nos van a empujar para allá. Sí, si no, ya buscaremos la manera. Sí. Ya no hay vuelta atrás. Toma, pon tu gasolina. Ponemos gasolina y al menos gasolina tendremos. Pues si arranca o no, ya luego. Vamos a ver, porque teníamos un problema con el arranque a la mañana. Vamos a ver, esperemos que arranque bien. A ver. ¿Tú crees que va a arrancar? Sí. Yo creo que no. ¡Dale, Sayoneta! Demuéstrales quién eres, hombre. Me hace sufrir esta furgo. Es que ese relé es el que hace que calienten los calentadores para que enciendan, sobre todo por las mañanas. Cuando la furgo está caliente, pues arranca, pero en frío no arranca. Ese es el tema que tenemos ahora. De momento en caliente arranca, que no es poco, María. Bueno, vamos a aprovechar que en esta gasolinera hay duchas para ducharnos con agua caliente. ¿Tú qué dices? ¿La apago la furgo o la dejo encendida? Oh, yo la apagaría, ¿eh? Que se enfría y luego no podemos... No, es ducharnos rápido. Ya todo acostumbrado. Mira, de momento le está tocando el sol, que por ahí mantiene caliente más el motor. Para tranquilo, no pasa nada, en serio. Oye, esto solo nos podía pasar ahora que teníamos que pasar a Estados Unidos, ahora que vamos hacia la frontera. Sí. Hola. Hola. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. 30 pesos por persona. 30 por persona, ¿te Sí. pagamos luego? Como guste. Fantástico, tú. Dos duchas, una para ti aquí y la otra para poner las cosas. Bueno, listo. Ya podemos irnos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Aquí está el canal, mira, furgo en ruta. Muy buen ruta, sí, ahí nos Todo. podemos seguir. Venimos viajando por toda América y filmando. ¿Desde dónde Está vienes? bien, eso está bien. Desde Argentina. Ah, Sí, nosotros somos de España, de Barcelona, pero enviamos el carro hasta Argentina y de ahí hemos estado recorriendo por todas partes. Oh, Ahora estamos yendo para Alaska. Sí, Oh, sí, pues está. Pues ya mero llegan. A ver si llegamos. No, sí van a llegar, si le ganan. Dale, que vaya bien. Muy bien, caliente arranca. Caliente arranca. Hay que dejarla al sol, si no. Entramos a Baja California con actitud, con la actitud de que esto se va a arreglar, de que vamos a llegar a Estados Unidos con la Sayoneta bien. Esa es la actitud, María. Vamos. Luego a la tarde no me vale que empiece en mí. No, La luego furgo también, esa. también está la otra parte también, la otra cara, ¿no? La cara B de la que hablábamos el otro día. Que no todos son playas paradisíacas en la van life. Pero bueno, también están las playas paradisíacas, que las hemos disfrutado hoy mucho, la verdad. Bueno,
Bueno, este es el segundo como retén militar que encontramos. Te preguntan, ¿no? ¿Que dónde vas? ¿De dónde vienes? Un poco ahí, 4 preguntas de rigor. Y luego nos comentaban, pero claro, toda esta zona no hay cobertura de teléfono, o sea, solo hay cobertura justo en el pueblito y 2 kilómetros más y ya, desaparece la señal. Entonces nos decían también que ellos se encargan un poco de eso, que si tú tienes un problema en la ruta y alguien te ve, avisa a los militares, oye, que hemos visto un carro averiado. Y es la manera de ayudarse acá. Y así fue como llegamos hasta el pueblo de San Felipe, arrastrando este problema eléctrico y con miedo a que no arrancara por la mañana la furgo. Aún así, decidimos pasar unos días con los amigos de Creciendo en el Camino, como os mostramos en el capítulo anterior, antes de arreglar este problema y confiar en que hoy que ya nos vamos, quiera volver a arrancar. Funcione. Que hoy estamos en medio de la nada. ¿Ves? ¡Esa! Bien. Todo perfecto. Muchas gracias. Iván. Igualmente. Llegaron justo a tiempo. Sí, para ver si hacía falta ayuda, pero no hizo falta, por suerte. Lo bueno es que acá los amigos de Creciendo en el Camino tenían un contacto de mecánicos acá en Mexicali y para allá que vamos directo. Y así empezamos nuestro rumbo a la frontera, rumbo al mecánico. Nos despedimos de la familia de Creciendo en el Camino y nos vamos dirección a Mexicali, la última ciudad de México antes de cruzar a Estados Unidos. Y es que no queríamos terminar así la ruta por México, pero en este viaje hemos aprendido que muchas veces es nuestra furgo la que tiene la última palabra. Esta sayoneta sí lo tiene, que muchas veces como que te avisa. Te dice, oye, o me arreglas o te voy a dejar tirado en medio de la ruta. Ya nos está avisando, oye chicos, ahora cuando lleguéis a Mexicali, revisadme esto que no acaba de funcionar bien. Porque básicamente si no, lo te que voy a nos... dejar tirado en el desierto, claro, de ahí de Estados Unidos. ¿Y quién avisa? ¿No es traidor? Y la sayoneta, pues ella nos avisa siempre. Así que sayoneta, ahora vamos. Llévanos a Mexicali y te arreglamos ahí. Bienvenidos al mecánico de México. Ahí va, perfecto. Desde que cambiamos ese relé lo hemos tenido que cambiar como 3 o 4 veces más. Sí se puede hacer, ayer estuve mirando el diagrama, ayer ¿Sí? qué bueno, que lo grabamos. Sí. El trabajo no crees que es rápido. Estamos chicanadas, no. ¿Por qué? Como tú dices, tú viajas, claro, y que te quedes a medio desierto o a media nevada, no tiene caso. Prefiero que lo hagamos bien. Bueno, pues aquí Chencho nos ha comentado que nos puede hacer el trabajo, que la cual cosa ya es muy positivo, pero que seguramente hay todo un desmadre en el sistema de cableado y que le va a llevar tiempo. Le mandamos toda la energía a este hombre para que lo encuentre fácil, nos lo arregle todo y nos deje la furgo lista. Sí. Bueno, en todo caso él nos ha pedido que saquemos, le pongamos a vista la segunda batería, la tercera batería, que recientemente también, si os acordáis, tuvimos un problema con los relés o los sistemas eléctricos de estas baterías. Así que como vamos a tomarlo con calma, vamos a comer y luego desmontamos de nuevo toda la furgo para dejarle todo el aire para que tenga todos los cables a la vista este hombre. ¿Qué hiciste? Las hamburguesas de ayer. Ah, las que quedaron. Sí. Bueno, qué ricas. Calientitas. Uy, con el aioli que quedó también. Oh, qué rico. Yo quiero. Queremos hamburguesa. Queremos hamburguesa. Así las acabo de calentar un poco más. Muy bien. Están flojos los cables. Está flojo. Mira. Ya que Puede esté flojo, hacer mal hay mal contacto, hay mala comunicación, hay caídas de voltaje, hay subidas de voltaje. Bueno. Porque como están apretados. Bueno. Ayer nos entregaron la sayoneta, ya con el tema eléctrico, en teoría debería estar arreglado. Había un show de cables que algunos hacían tierra, otros estaban mal. Bueno, tuvieron que arreglar todo el tema de cables, nos cambiaron el relay y bueno, pues esperemos que esta vez sea la buena. Y bueno, estos días en Mexicali, que no estábamos en la furgoneta, nos estamos quedando en casa de Tony, un amigo de toda la vida ahí de Cataluña, que nos está cogiendo en su casa y nos ha hecho un gran favor porque además tenemos todo de paquetes que hemos recibido aquí con él, porque cuando vives viajando no sabes muy bien dónde mandar cosas que necesitas. Y encantados aquí de reencontrarnos 10 años después. Y mira, esto parece los reyes. Tenemos aquí los paquetes, ¿eh?
Y hay cosas muy importantes. ¿Recuerdan la vez que no teníamos pasaporte, que tuvimos que hacer un pasaporte nuevo en Estados Unidos? En Houston, pues mira, gracias a Jorgelina también, que ahí me hizo de centralita, me lo recibió en Arizona primero y luego me lo mandó acá. ¡Ay, justo 3 a meses tiempo! después casi, ¿no? Es que si no, no podía entrar. O sea, se nos está acabando el tiempo en México y no podía entrar a Estados Unidos porque mi pasaporte estaba ya medio caducado. No caducado del todo, pero no tenía los 6 meses que necesitas de vigencia. Pero ya puedo entrar a Estados Unidos. Oye, justo a tiempo, ¿eh? Porque pues, vamos a entrar de aquí Ya. 2 días o sí, estamos a punto de entrar y esto pues era necesario. ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Esto sí que va a ser la revolución, María. Porque a nosotros nos encanta perdernos en lugares naturales y gracias a este bichito, pues es el Starlink, que es el internet satelital. Y ya lo habíamos probado con otras campers que ya lo tienen, ¿no? Los amigos de Haz Volar Tu Vida, Los Mundo. Y nosotros dijimos, no, pues esto es lo ideal para poder tener internet, poder trabajar donde queramos. Ojito. No sé dónde vamos a meter esto, María. Sayoneta Power, tú. Nos lo pensamos 2 veces por la medida, porque es un poco grande. Pero la idea que tenemos es hacerle un apaño a la furgoneta, colocarle como una mexicanada, vamos a hacer. Una mexicanada, y que en lugar de necesitar esto, que ocupa un montón, y para poderlo poner en el suelo, para poderla tener siempre colocada en la furgoneta. Esto no es fijo, sino que se tiene que poner y sacar, pero le vamos a poner un sistema para que lo podamos poner y sacar en la estructura de la furgoneta. Inventos Furgon Ruta. Sí. Van a ver que va a quedar chuli, verás. Y tenemos una última cosa por aquí. Ahí va. Camisetas de Furgon Ruta que nos estábamos quedando sin. Y los monederitos. Esto ya se nos habían terminado, mira qué chulada. Muy chulos. Bueno, y aquí tenemos a nuestro amigo Tony. Lo vamos a presentar. Hostia, qué ilusión nos ha hecho después de 10 años. Trabajó junto con Marta, en el medio de Marta, en la televisión de Andorra. Bueno, hacía radio, ¿no? Sí, Radio Men. Radio Men. Trabajando, ¿qué? 5 años juntos, ¿no? Fácil. Y habíamos compartido, bueno, cervezas, juventud, y discotecas, juventud. Sí. Y bueno, pues él hace 10 años que trabaja en proyectos sociales aquí en Mexicali. Era el chiste reencontrarse. Sí, ¿no? total. Y mira, hay cosas que parecen imposibles, ¿no? Que 10 años después, Y sí. ustedes con una aventura, yo con otra, y coincidir. Y sí, ¿no? y Coincidir aquí otra estamos. Y a ver dónde nos vamos a coincidir la próxima. No, pues no pongamos un lugar que nos sorprenda al mundo. Tony nos ayudó a diseñar el invento para poder poner la antena en la furgo. El tema es que aún no hemos ordenado la furgo. Mira lo que es esto. Pobre, parece un trastero, pobre Sayoneta. Bueno, ahora mismo lo es. Y luego nos fuimos hasta un lugar de soldadura para que nos crearan este nuevo soporte. Vamos a parecer de la NASA, María. Bueno, estamos volviendo al eléctrico porque ayer pusimos a prueba la furgoneta y nada, a los 10 minutos estaba hirviendo el relé de las bujías de precalentamiento. Estaba muy caliente. Y así hasta ahora yo la acabo de sacar, porque está ya, bueno, se está volviendo a fundir el plástico. Parecía que podía ser fácil y rápido esto, pero yo ya imaginaba que no lo sería, pues los temas eléctrico-mecánicos siempre son complejos. Ojalá hoy sí pueda dar con el problema, el electromecánico, poderlo arreglar, si no vamos a tener que entrar a Estados Unidos con este marrón. Sí, es que de momento la única solución que hemos encontrado es eso, pues lo sacas y ya no calienta tanto. Pero sigue calentando Se calienta un poco todo. otros relés, Antes se quemaba aquí y ahora se quema aquí. Así que vamos a limpiar acá. Y nada, el eléctrico nos dice que seguramente es como un falso contacto que hay ahí. Bueno, ahí estamos, a ver si lo conseguimos hoy.
Si estuviéramos en un lugar que tuviéramos recambio, sería tan fácil como cambiarle completo el portafusibles, la caja de fusibles y de relés, pero como no tenemos este recambio, pues toca hacer otros inventos. Lo que ha hecho ha sido soldarle aquí para darle más cuerpo a los, ¿cómo se dice? Los pins. Los pins, o no sé cómo se llamará, los terminales. Y ahora va a sanearle también ahí como para que entre bien y no haga falso contacto. Vamos a ver. Está incrustado el fierro con el plástico. Se quedó enganchado. Se quedó enganchado. Aquí vamos a ocupar una pistola de calor. Ajá. Para calentar, que el plástico se ablande y podemos habilitar. Sí, Aquí el detalle, Marian, que yo no tengo esa pistola. Ocuparé la pila prestada. Avisamos a un seguidor, Humberto, que desde el primer día nos contactó para ofrecernos cualquier cosa que necesitáramos. Le pedí si tenía de casualidad una pistola de calor y en menos de media hora se acercó hasta el mecánico para traérnosla. Esos son los ángeles de la ruta. Pues nada, nos toca volver a dejar la furgo acá en el mecánico para que pueda examinar con calma porque no sigue calentando. Aquí Humberto nos está haciendo el favor de llevarnos para la casa, ya que nos quedamos de nuevo sin la sayoneta, y estamos pasando justo por el muro, ¿no? El famoso muro de Mexicali, el muro con la frontera con Estados Unidos. En breve pues lo vamos a pasar por la frontera, por la aduana, digamos, por migraciones, y la verdad que es impresionante, ¿no? Ver kilómetros y kilómetros de muro, de valla, ¿no? Pues separando Estados Unidos de México y de América Latina en general, ¿no? Podríamos decir. De los Estados Unidos. En este lado podemos ver que este es el límite de los Estados Unidos, el Tratado Internacional 1882, y de este lado tenemos lo que es el límite de la República Mexicana. Límite de la República Mexicana. Así es. O sea, si yo ahora pongo la mano por acá, ahora mismo podríamos decir que tengo el brazo en Estados Unidos, sí, y el resto del cuerpo en México, ¿no? Imagínate lo que es. No te recomiendo hacer eso por mucho tiempo, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Por qué? No, porque está la patrulla fronteriza por aquí. Ah, no me digas. Igual impacta ver también todo este alambrado acá adentro, ¿sabes? Es como de guerra, también. No. Sí. Al menos no es un muro 100% y no da la sensación tan de cerrado, ¿no? Bueno, la función es la misma. ¿Cómo es esto de vivir en una ciudad fronteriza? Además, una de las ciudades donde hay más tránsito de personas que pasan una frontera en el mundo, ¿no? Pues es una ciudad muy dinámica, es una ciudad donde se vive muy a gusto, muy tranquilo. Somos ciudades hermanas. De hecho, no sé si conocen el significado de la ciudad de Mexicali. No. Mexicali, M-E-X es de México. Y el resto es California, Mexicali. Ah. Y la ciudad hermana de Calexico con Estados Unidos, Calexico, claro, ¿no? Sí, California y México. Eso demuestra la hermandad que existe en las dos ciudades, ¿no? Básicamente, más que una división, es una formalidad que se entiende que tiene que haber, pero nosotros nos sentimos muy unidos, interactuamos mucho. Dato curioso, el logo de los bomberos de la ciudad, tanto de Calexico como de Mexicali, es el mismo. Mucha gente de aquí va a trabajar a Estados Unidos y se vuelve y así. Sí, mi papá estuvo un tiempo así, por ejemplo. Mira. Bueno, hemos venido aquí con Tony y con Seijo Rock para darnos una vueltita por el centro. Y bueno, pues claro, es que Mexicali está alrededor de la frontera, básicamente, ¿no? Y estamos aquí en un punto con mucha historia, ¿no? Ahí enfrente tenemos la entrada de peatones a la frontera. Pero además me comentabas que por aquí pues son unos locales míticos, ¿no? Muy históricos. La gracia de Mexicali, ¿no? Es que está muy pegado a Calexico. Y cuando llega un poco la ley seca en Estados Unidos en los años 30, pues los famosos de Hollywood pues tenían también sus necesidades.
Y esta ciudad, que básicamente era algodón y mercados chinos, ¿no? Empiezan a hacer casinos y casinos, ¿no? Y uno más famoso era el Tecolote, que es este de aquí, que ahora es un Oxxo, ¿cómo no? Que está pegado a la frontera. Este era de un chino y en el subterráneo, ¿no? Porque toda esta zona, que se llama también la Chinesca en el centro, había mucha población de chinos y como no había aire acondicionado, tenían sus casas debajo de la tierra, ¿no? Hacían sus habitaciones, sus pasillos. Y aprovechando esa misma arquitectura, hicieron pasillos hacia Estados Unidos. Aquí en el de este es enorme, es como si fuera la puerta de un garaje. Y por allá pasaba una carreta cargada de alcohol para hacer contrabando, ¿no? Con la mafia. O sea, ahora imagino estará tapiado, pero si se tirara ese muro se podría pasar por debajo. Tú puedes visitar y hay como 15 metros, ¿no? Para que te des la impresión. Pero sí está tapiado y controlado, ¿no? Por el lado americano, pues estos túneles ya son... Aquí es el resfriadero porque la ciudad era tan caliente, los chinos primeros hicieron sus casas debajo de tierra, de aquí sale el aire, ¿no? Y todas estas cuadras, estas manzanas, pues hay como una ciudad subterránea, ¿no? Sale helado aquí el aire, María. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Aquí llegamos a 50 grados y el aire acondicionado no se inventó hasta hace poco. Sí. Wow. La mejor solución, enterrarse. Igual se nota la humedad, ¿eh? Vivir bajo tierra sin ventanas y todo, pues no es fácil, ¿no? Pero vivir sobre la superficie de 50 grados, que no puedes ni dormir, ni descansar. Wow. Madre mía. Pero está súper fresco. Sí. Hay corriente de aire. Mira, esta calle es como la típica calle de película de Estados Unidos, ¿no? Que está así con todas las estructuras estas de energía, todo tirando a gris. Ostras, tío. Bueno, y Tony nos dice que aquí han rodado alguna peli. ¿Sabes qué peli era? No. Ay, no me acuerdo, pero estas gringas pues sí se parecen mucho. Fácil podría aquí caer el Batman. Ahora me encanta. Cara de retadora esta. Wow, es que claro, dice que aquí había mucha mafia china también, ¿no? Sí, de contrabando y de todo, tú dirás. Y nos recomendaron antes de marchar de Mexicali que probáramos la comida china. Los chinos. Y pues, aquí hemos ido. Además, nos dice Tony que es uno como muy típico, ¿no? El típico, el mero. Sí, aquí mira, hay el chino donde ves mexicanos y el chino donde ves chinos llevándose comida takeaway, así que seguro que es chino. Yo nunca habría pensado que acabaría en un chino aquí en Mexicali, pero pues se ve que los chinos fueron de los primeros que fundaron la ciudad, los que ayudaron a levantar la ciudad. Y bueno, y toda una historia con los chinos, pues una parte se mantuvo aquí como la comunidad china. Pues se ve que sí que se puede comer muy buena comida china, ¿no? Y muy auténtica. Así que, bueno, pues mira, ¿quién nos iba a decir? Vamos a terminar en Mexicali comiendo en un chino. Aprovecho. Gracias. Traen la sopa como en dos partes, ¿eh? Lo grueso de la sopa y más caldo. Como no cabe todo, claro. Si quieres ir después, ¿no? Vas liquidando y vas echando. Sí, Tienes claro. sopa para todos. Sí, pone que son raciones para 2-3 personas, igual que esto. Mira, guau, espaguetis. No, la verdad que tengo mucho hambre. Pues mira, estás en el lugar correcto. Huele muy bien. Bueno, aquí Chencho lo tuvimos trabajando toda la noche, buena parte de la mañana. Tuvo que pedirle ayuda a un amigo para arreglar la caja de fusibles. Parece que ya está. Estaba calentando muchísimo y pues sí, podríamos haber tenido un problema grave. Así que bueno, esperemos que esta sea la vencida, que sea la buena. Sí, y con esto ya sí podamos no tener más problemas eléctricos pues ya durante el viaje. La paciencia. Vamos a probarla igualmente el día de hoy, no sé, luego más tarde o mañana sí que podemos encontrar, si no sé cualquier cosita. En principio yo ya confío que ya va a estar esto bien. Ya quedó, igual con las pruebas, quedó originalmente el carro. Se le eliminaron realmente todas las chicanadas que te habían hecho anteriormente. Queremos furgo, queremos furgo.
Bueno, pues hemos querido hacer un encuentro en Mexicali antes de salir del país. Yo creo que va a ser el último encuentro, sí, ya, el último encuentro que vamos a hacer en México antes de irnos para Estados Unidos. ¡Qué fuerte! Nos vamos a México, pero volvemos, volvemos en breve. Y nada, miren qué hermosa gente tenemos por acá ya. ¡Qué bonito! Aquí estamos, furgo en ruta. Qué bueno que hayan venido, qué placer que nos quieran acompañar este último día. Claro que sí, vamos a conocerlos. Espectacular. De México, ¿verdad? Ya salen del país. En breve ya nos vamos para Estados Unidos, aunque la idea es volver otra vez a México. Una vez lleguemos a Alaska, la idea es volver. Aquí a Mexicali también. Pues hacer ruta por México, ¿no? Una rutita final. Nosotros hemos estado 10 años viajando y viviendo en América Latina. Entonces, ¿dónde nos vamos a despedir de este viaje por América si no es en México, no en América Latina? Le vamos a dar la vueltita por Estados Unidos, luego nos volvemos y vamos a dar una última vuelta por México. VIP, ¿no? De alguna manera, tus lugares más preferidos, ¿no? Sí. Y de ahí el viaje va a seguir, pero no sé, en otro continente. La botella de vino con dedicatoria. Fantástico. Un gusto conocerlos. Ahí va. Con mucho cariño, es un gusto conocerlos. Qué bueno, pues que vengan por más viajes, por más aventuras. Y muchas bendiciones y que regresen pronto. Muchas gracias. Esta noche vamos a brindar a vuestra salud, entonces. Muchísimas gracias. Es que la gente nos trae todo de regalitos. Mira qué cosa hermosa. Bueno, tengo ahí aguacates que me regalaron por allá. Y mira qué burrito. El gorro tan lindo. Mira. No. Ya está, este ya no me lo voy a sacar, ya verás. Marta y sus gorros. Todo el viaje voy a ir con este porque me encanta. El otro Ahora me que va vamos grande. a Alaska, le va a ir bien también, calientito. Sí, oye, qué guay, muchas gracias. Y ya ven que la mitad de gente ya va con las camisetas de fútbol en ruta. Qué lindo. Claro, aquí estamos. Mira, ahí va. Qué bueno, pues un placer, la verdad. Bueno, aquí quedamos, O sea, Sí. estamos platicando. O sea. Cada vez que entramos a Estados Unidos la cagamos, no sé cómo lo hacemos, no sé. Parece que sea la primera frontera que pasamos y lo que nos sucede cada vez que entramos en Estados Unidos, bueno, o no te sellan o tal, y pues, bueno, aún suerte que luego recapacitamos y decimos, ¿por qué no nos sellaron?